Muy bien. Yo había compartido con ustedes un mensaje la vez pasada con un título medio controversial, a ver si se acuerdan. No lo invites a la iglesia, porque estábamos diciendo mejor llévales la iglesia a tus amigos, lleva la iglesia a tu gente, no te preocupes tanto de invitar a la iglesia como que aquí todo sucede. Todo sucede donde nosotros estemos, porque nosotros portamos ¿qué cosa? El reino de Dios. Amén. Y ahí mencionamos 4 puntos, que es una tabla que vamos a mostrar ahora, que son 4 pasos para llegar al número 4, que es traer el reino de Dios acá a la tierra. Y ¿cuántos quisieran tener estos 4 puntos así plasmados, por ahí pegarlos como un recordatorio? Levante la mano, por favor, ¿cuánto les gustaría? Bueno, ustedes se ganaron un premio del equipo de decoración. No sé si necesita ahí ayuda para que le ayude a repartir. El equipo de decoración ha preparado hoy día para ustedes un regalo. Y este regalo es tan fundamental porque la iglesia se tiene que mover en estos 4 pasos, en estos 4 movimientos constantes. Y es como Dios le dijo al pueblo de Israel: escríbelo en las puertas, en los dinteles del hogar, escríbelo y colócale a los niños la palabra. Enséñales desde pequeño. Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Si hay que colocarlo en la puerta, en el espejo, en la habitación, vamos a decir, necesitamos cumplir estos 4 pasos para llegar a traer el reino de Dios a las tierras. Lo que pasa es que la iglesia de Jesucristo es incompleta cuando no ha pasado por todos esos pasos. Entonces es necesario poder vivirlos, experimentarlos, no una teoría, vivirlos. ¿Le damos un aplauso al equipo de decoración? Lindas, que Dios les bendiga, hermosas. Muchas gracias por ese regalo que atesoramos muchísimo. Si me permiten, voy a hacer una declaración de bendición sobre este mensaje. Señor, queremos darte nuestros corazones, abrir nuestras mentes y nuestro espíritu a escuchar tu palabra, la que tiene que ser sembrada en nosotros para que dé mucho fruto. Recibe esta buena tierra que es nuestro corazón dispuesto a entender lo que la religión quizás no pudo enseñarnos, lo que los hábitos y ritos no nos pudieron enseñar, pero lo que tú, por la revelación de tu palabra, sí puedes hacerlo. Hoy día clamamos a ti, como dice Jeremías 33:3. Clamamos a ti para que nos enseñes, nos hables de esas cosas, esos misterios maravillosos. Clamamos para que tu revelación hoy día venga sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces en este cuadro tenemos un aspecto invisible y otro visible. Esta tabla se basa en un libro del hermano Jaime González, que en inglés, ¿se lo leo en inglés o en español? Secret of the Healing Ministry. Los secretos de un ministerio saludable. De Scott Valley, y ahí salen las páginas. Usted me puede preguntar después si quiere ver esto en más profundidad. Y estos pasos son los que la iglesia de Jesucristo debe vivenciar, como les decía, no solo saberlo de teoría. Nosotros cumplimos o sabemos cuál es el gran mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento que dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto está entonces englobando ahí ese aspecto invisible de lo que se refiere la palabra de Dios, que es esto de intro para nosotros. Es algo personal, está para dentro de nosotros y es algo invisible. Todo lo que tiene que ver con nuestro interior, la dimensión del alma, la dimensión del espíritu es inmaterial, ¿cierto? Inmaterial, es algo nuestro y estos 2 primeros pasos, que es intimidad y transformación, es algo que pasa dentro nuestro, de dentro para afuera. El para afuera
pasa a ser ya el aspecto visible, que es la autoridad y ya traer el reino de Dios a la tierra. Y esto tiene que ver con, ¿qué cosa? La gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Nos mandó a ser discípulos el Señor. Entonces, esto está basado en la palabra de Dios. Y el primer punto conlleva la mayor parte de reflexión, de meditación. La mayor parte, quizás si pudiéramos dividir lo que le gusta las matemáticas, en porcentaje serían 25% cada uno, ¿cierto? De cada punto. Póngale unos 35 al primero y un poquito menos al otro. Bueno, porque nos vamos a dar cuenta que si el uno está dado, el segundo viene por consecuencia. Y intimidad lo vamos a definir como amistad, confianza, familiaridad. Es un vínculo. Su significado etimológico desde el latín es intimus. Y ese intimus tiene que ver con lo recóndito. Por eso hablamos del aspecto invisible, para adentro. Eso recóndito que está en el fondo de algo, situado en lo más interno. ¿Qué dice la Real Academia Española? Que la intimidad es esa zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo. Especialmente la zona de confort y familiaridad de una familia. Entonces, intimidad tiene que ver con este aspecto intro, este aspecto que está recóndito y situado en lo más interno para darse algo muy especial. Las traducciones o las definiciones dicen que tiene que ver con algo espiritual la intimidad. No está muy lejano de eso porque estamos hablando de la intimidad con Dios y queremos que el Espíritu se conecte con nuestro Dios. A esa intimidad nos referimos, a la intimidad con Dios, para que venga todo el resto. Y entonces, si estamos hablando de un vínculo, si estamos hablando de familiaridad, si estamos hablando de amistad, entonces intimidad con Dios, ¿qué va a ser? Tener una amistad con Dios, tener un vínculo con Dios, tener una familiaridad con Dios. Entonces, en este primer punto, lo que sucede es maravilloso. La persona que ha decidido ser íntima de Jesús, se le revela lo más importante, algo que la gente paga por buscar, que es propósito, que es identidad, que es diseño. El despropósito es lo que la gente hoy día carece y por lo que llega a depresiones y muchas cosas. Pero nosotros tenemos la oportunidad que en nuestra intimidad con Dios se defina nuestra identidad. Y con nuestra identidad, nuestro propósito. Saber nuestro diseño. ¿Para qué fui formado? ¿Será que es esto nomás? ¿Será que es haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Venir unos días a la iglesia a ofrendar y irme para la casa? ¿O hay algo más? ¿O hay algo más? La intimidad entonces con Dios es cuando has permitido que Él sea parte de lo interno tuyo, o sea, de tus secretos. Cuando Dios se hace partícipe de tus secretos, Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Pero es distinto que nosotros se la comuniquemos a Él y que nosotros nos predispongamos para que Él conozca de nosotros. Parece una contradicción porque Él es Dios, Él conoce todo. Pero la verdad es que Dios necesita que nosotros podamos tomar una decisión de abrir nuestros secretos con Él. Entonces, hemos abierto nuestro interior a Él y Él pudo entonces tener un vínculo con nosotros y ese vínculo, ahí comienza todo. La intimidad no es un lugar para llegar. Si quieres tomar nota y ganarte un premio el próximo domingo, puedes hacerlo, porque voy a hacer algunas preguntas el próximo domingo. Así que si quieres tomar nota ahí en tu celular. La intimidad no es un lugar a donde yo debo llegar. La intimidad es un lugar donde comienza todo.
Está buenísimo eso, ¿no? No es como hoy tengo que esforzarme para llegar a ser íntimo con Dios, con Jesús. No, es comienzo a tener intimidad y ahí comienza todo, todo, todo. Entonces, estamos totalmente expuestos a Dios. Y te voy a decir 3 cosas que tú puedes notar, y son 3 preguntas que debes hacerte ahora. Yo soy práctica, los que me conocen, soy muy práctica. Te vas a hacer 3 preguntas en este momento y no te desilusiones si sale para atrás tu respuesta porque te des cuenta que no eres íntimo de Jesús, de Dios, porque hoy Dios te está dando la posibilidad de dar un paso para decidir ser íntimo con Él. Entonces, hay 3 formas en las que tú puedes saber si tienes intimidad con Dios. 1, en que le hablas y Él te responde. Porque muchos podemos orar, muchos podemos tener hábitos, ¿no? Ritos constantes, continuos. Yo oro en la mañana, al almuerzo y antes de acostarme. ¿Será lo mismo que escuchar a Dios? Entonces, una forma de saber que soy íntimo de Dios es que yo le hablo a Él, pero que también yo le escucho. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Yo le hablo a Dios y Él me responde? 2. En que los demás pueden ver que no eres el mismo. La intimidad con Dios conlleva inmediatamente como consecuencia el número 2. Entonces, si no hay transformación en nuestras vidas, debo cuestionar si he dado el primer paso de intimidad con Dios. Soy íntimo con Dios, por lo que estoy siendo transformado. Si los más cercanos, ¿no es el Benja? Si no he sido transformado, entonces yo podría decir entonces que no tengo intimidad con Dios. Las personas que van a hablar de mi transformación, ¿quiénes van a ser? Las primeras. La familia, porque ahí no puedo fingir tanto. Puedo fingir un poco en el trabajo, puedo fingir y morderme la lengua con el chofer. Aleluya, cuánta santidad que no le digo nada al chofer que... No sé, puedo contenerme, pero en la casa es difícil contenerse, ¿no? Ahí como que los trapitos sucios salen, me ven tal cual soy. Las personas más cercanas, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, cuando noten que hay cambios en ti, es porque algo está sucediendo en tu vida y es porque Dios está transformando tu vida. Y tercero, es porque no te avergüenzas de estar desnudo delante de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? La separación que tuvo Adán y Eva, ¿sabes qué no fue el pecado en sí? El pecado efectivamente fue, no está mal decir que el pecado es el motivo de la separación con Dios, pero si nos vamos a lo profundo y reflexionamos acerca de esto, no fue netamente el pecado en sí, sino de que Adán y Eva dejó de creer en Dios y por dejar de creer en lo que Dios dijo, porque Adán y Eva tuvieron la posibilidad de contrastar el mensaje de Dios y contrastar el mensaje del diablo y decir cuál escojo. Al escoger el 2, abandoné el 1. No habían 2 posibilidades, no había conciliación en los 2 mensajes, en el mensaje de Dios y en el mensaje del diablo. Había una instrucción. Obedecí la segunda opción y abandoné la primera. Abandoné a Dios. Y ahí se quebró la identidad y la naturaleza divina de Adán y Eva. Ellos tenían una naturaleza divina. Ellos hablaban con Dios. Eran íntimos con Dios. ¿Y qué pasó? Pecaron, se vieron desnudos y ocultaron su desnudez. Y esto está ahí tan bien puesto para nosotros, para poder entender que nuestra intimidad con Dios nos expone a Él y no nos avergonzamos. Sí, nos dolemos, ¿cierto? Cuando hemos pecado delante de Él, tenemos la oportunidad de venir y arrepentirnos. El pastor nos hablaba el domingo pasado de la situación de David. David que
era el amigo de Dios y un hombre maravilloso, usado por Dios, cayó bajísimo, adulteró con una mujer, asesinó al esposo de esta mujer, mintió y manipuló y flojeó, metió las patas. Cuando David reconoce su pecado, él se postra delante de la presencia del Señor. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, lávame, límpiame. Y él se dispuso y él se expuso delante de la presencia del Señor tal cual era. En pecado fui formado, en pecado me formó mi madre, dijo él. Expuesto totalmente. No es que no vayamos a pecar, porque nosotros somos santos, hemos sido santificados, pero podría decirse que somos santos pecadores, porque igual pecamos, ¿cierto? No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo y tenemos un título de justos, pero caemos en transgresiones. O mentir, ya nunca yo más mentí, nunca más miré mal, nunca más hablé fuerte, nunca más tuve rencor. Esas cositas carnales en nosotros que todavía pasan ahí y nos luchan, ¿cierto? No es que no vayamos a pecar, a veces vamos a pecar, pero al ser íntimos con Dios nos exponemos delante de Él y podemos ser renovados y podemos volver a nuestro lugar. Amén, porque tenemos un lugar. Tu lugar de intimidad con Dios te da identidad y no hay nada que a partir de la sangre de Cristo y el sacrificio que Cristo hizo por ti te pueda separar del amor de Dios. Amén, amén. Entonces no debiéramos estar avergonzados. Si hay vergüenza, y este es el tercer punto, ¿cómo puedo saber si soy íntimo con Dios? Si es que estoy en vergüenza delante de la presencia del Señor, si es que oculto mi pecado y ni siquiera me puedo presentar ante Él, debiera ser ese un signo de quien realmente parece que no soy íntimo con Dios. ¿Por qué es tan poderoso pedir perdón? Porque cuando la confianza se rompió con este ser querido, uno, ¿de quién más? ¿Qué daño más fuerte recibe uno? ¿De una persona que no conoce o de una persona que tiene confianza? La que tiene confianza, ¿cierto? Ese es el daño real. Lo demás no importa. Y cuando esa confianza se rompió a causa de algo que sucedió, se rompió la confianza, cuando nos separamos, hubo una separación de un vínculo de confianza que teníamos con la persona amada, nos separamos a causa de alguna situación dolorosa. Cuando el victimario se propone venir a la víctima y decirle, ¿sabes qué? Pequé contra ti, pequé contra Dios, perdóname. Es tan poderoso eso porque lo que ocurre es que el vínculo vuelve a unirse y de ahí se puede reconstruir. Pero siempre que hay algo que rompe eso, ese vínculo, tenemos la oportunidad de seguir adelante y el perdón es una forma maravillosa de volver a establecer un lazo otra vez. Entonces, intimidad con Dios es saber quién soy realmente. Es exponerme tal cual soy, es saber y conocer esos secretos del Padre para mí, saber en lo que yo estoy para poder proyectarme desde mi identidad y también es conocer a Dios. Eso es intimidad con Dios, saber quién soy y saber con quién tengo esa intimidad. Entonces, te tengo que dar una mala noticia. Y justo hago la pausa y todos quedaron. La mala noticia es que no basta con haber creído y haberse bautizado. No basta. Ese es un evangelio incompleto. Me bauticé, creí, me bauticé, doy mi diezmito, mi ofrendita, voy el domingo al culto, checklist. No. Si nosotros no estamos dando estos 4 pasos para llegar a traer el reino de los cielos, es que nuestro evangelio es incompleto. Entonces,
este primer paso nos permitirá conocernos a nosotros y conocer al Dios al que servimos. ¿Saben qué noción tenía? Yo no sé si a alguien le ha pasado esto, pero yo tenía una noción de espiritualidad cuando era pequeña. Y era que la persona espiritual, no voy a decir de qué tipo de iglesia venía porque podemos como segmentar y no. Pero a mí me pasaba, voy a hablar de mí y de mis nociones. Lo espiritual para mí eran las manifestaciones carismáticas. Entonces el hermano que hablaba en lenguas o que sentía al Señor y decía una aleluyita, era el espiritual. ¿Ya? Entonces yo que llevaba una doble vida, ya algunos conocen mi testimonio, yo nací, la típica, nací en la banca no nació en la iglesia, nació en el hospital o en la clínica, no sé. Pero yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, iglesia, contexto iglesia, culto, soy evangélica, y todo ese mundo habitual para mí. Pero yo cuando realmente me convertí al Señor fue cuando tuve un encuentro íntimo con Dios. Pero antes de eso, yo creía que era espiritual también, porque yo separaba mis dimensiones, que es algo también errado. Por ahí te enseñaron que tú eres tripartito, que eres espíritu, alma y cuerpo. Y al ser tres partes, como que separamos las cosas. Y yo a través del concepto de trifuncionalidad, porque tripartito tampoco dice textualmente la Biblia, no dice la palabra, así como no dice Trinidad, y uno entiende la doctrina de la Trinidad porque está súper clarísima la doctrina de la Trinidad, tampoco la palabra tripartito. Pero cuando escuché el concepto de trifuncionalidad y que habla de que nosotros somos espíritu, alma, cuerpo juntos y que mi espíritu, alma, cuerpo hace a Julie, es que yo no puedo separar mis dimensiones. No puedo decir, si tengo un dolor, voy al doctor en mi cuerpo. Si tengo problemas emocionales, voy al psicólogo. Si la cuestión es espiritual y tengo conflictos internos con las doctrinas, voy donde el pastor. Como que me separo, me segmento. Erróneo. Las cosas que pasan en mis emociones están ligadas directamente a mi vida espiritual. Las cosas que pasan en mi cuerpo y cómo yo sintomatizo cosas están ligadas a mis emociones. Mi mente está o no está en Cristo Jesús. Y si yo voy a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo lo que hay en mí, es que yo integralmente, espíritu, alma y cuerpo, honro al Señor. Entonces yo tenía esta diferenciación. Yo lo comparto contigo porque puede ser que haya alguien aquí que le pase lo mismo que a mí me pasaba. Y esta noción donde tú te segmentas y dices, no estoy tan mal. ¿Por qué? Voy a la iglesia y siento la presencia de Dios. De como, soy espiritual. Claro, yo iba... cuando tú te metes a ambientes como el que vivimos recién en la adoración, donde el Espíritu de Dios se hace sentir y es evidente. La gente nueva dice, siento como vibras buenas. Cuando voy a la iglesia, eso como una buena energía. Algunos dicen, es chistoso escucharlo. Es el Espíritu Santo que se hace sentir. Entonces, si yo estoy en esos ambientes, yo siento. ¿Hice yo algo para eso? Nada. Voy, siento. Es lo mismo que si voy a un lugar donde esté todo pasando del otro lado, también voy a percibirlo. Entonces, yo creí que porque cumplía ciertas normas, checklist, y también era espiritual porque iba a la iglesia y sentía a Dios, checklist. Entonces, pero tenía, hermanos, la ensalada en mi vida emocional. Pero les digo, la ensalada. El pastor dice amén porque él cree que es mi redentor. Jesucristo me redimió, no mi esposo. Hay que tenerlo súper claro. Hay que ponerlo en el lugar, ¿no? ¿Sí? Esposas, ponga su lugar a veces cuando el esposo quiere tomar el lugar de Dios en su vida. No, son bromas. Él tira bromas con eso, por eso yo lo... Ahí. Dios tiene que llegar a nuestra vida de manera integral. ¿Amén? Sí, pues,
espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo va a empezar a manifestar que Dios está en mí. Entonces, ¿la enfermedad la acepto? No. Entonces, ¿la pobreza la acepto? No. Entonces, mis angustias, depresiones y crisis de pánico las acepto? No, porque mi nueva vida en Cristo hace que mi espíritu y alma y cuerpo refleje a Dios. Y esa es la conversión, que Dios empieza a obrar desde lo más interior hacia lo más exterior y hasta nos vuelve bonitos. Y eso es lo externo, nos pone bonito. A ver, mira a tu hermano y fíjate cuán lindo es. ¿Cierto? Somos lindos. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Entonces no se trata de que las manifestaciones espirituales nos hagan sentir que somos espirituales. El hecho de poder vivir a Dios de manera integral en mi vida es lo que va a hablar de que yo soy íntimo o no. Y ¿sabes qué? Hay una cuestión súper heavy que pasa en la Biblia y que muestra algo que es doloroso para Dios. Cuando lo entendí, lo mastiqué, fue fuerte leerlo y pude el Espíritu Santo mostrarme de forma pesada pesada de peso. En Hechos 9 tenemos una situación donde hay un hechicero que se llamaba Simón. Resulta que, vamos a poner en contexto. Muerte de Esteban, dispersión, todos se dispersan, un grupo se fue a Samaria. Y en Samaria fue uno de los diáconos, un servidor del Señor, y empezó a predicar. Felipe empezó a predicar la palabra de Dios y empezó a acontecer algo espectacular. La gente se empezó a convertir, los enfermos eran sanados y empezó una revolución en Samaria. Cuático, genial, hermoso. Y ahí fue que se encontraron con un hombre que se llamaba Simón. Simón era el que se paraba en las plazas y decía: hola público querido, ¿cómo están hoy? Hoy les voy a traer una linda magia. ¿Quién quiere ver el poder? Y la gente decía: yo. Y se reunían los niños, jóvenes y adolescentes. Y de todos lugares de Samaria se reunían porque Simón el hechicero iba a estar ahí, iba a manifestar poder. ¿Saben cómo le apodaban? El gran poder de Dios. Así le decían. Y bueno, entonces, chasam, chasum, pataplum, llegó todo hasta ahí, se pudrió todo porque llegó el Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo aplastó estas nociones erradas de Simón. Y no solo la gente que iba a escuchar a Simón se convirtió, sino que hasta Simón creyó el mensaje de Jesús. Bien, vamos. Simón creyó. Y no solo creyó, se bautizó. Súper bien, un hechicero que creyó en Jesús se bautizó. Vamos con todo. Se escuchó que estaba pasando todo esto en Samaria y mandaron a Juan y a Pedro. Vayan porque en Samaria estaba pasando todo. Vayan, ministren ahí a esa gente porque tienen que recibir poder del Espíritu Santo. Llega Pedro y Juan. Y comienzan a orar por los nuevos creyentes. Y los nuevos creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar en nuevas lenguas. Y no solo habían creído en Jesús. Y no solo se habían bautizado en el nombre de Jesús. Sino que también la gloria de Dios y el poder de Dios se dejó ver. Entonces Simón, viendo esto, el que era hechicero, que ahora era cristiano, que ahora se había bautizado, llega y ve esta situación. Pedro y Juan ponen las manos sobre las personas y las personas reciben poder de Dios. Entonces va Simón y le dice: Pedro, Juan, ¿cuánto les pago para que ustedes me den ese poder? Y así yo también pongo las manos sobre las personas y reciben el poder. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a ver lo que le respondió Pedro. Hechos 8:20. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo,
por pensar que es posible comprar el don de Dios. 21. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, lo que pasó aquí es que una persona que creyó y se bautizó, estamos recién en el punto de decir, no vale con haber creído en Jesús y haberse bautizado y seguir ritos. Porque seguro Simón iba a seguir en la iglesia, iba a dar su ofrendita, iba a hacer las cositas, iba a visitar a las viudas, y iba a tener ahí una mezcla media rara, pero igual no basta, porque lo que no pasó es que ese corazón sea transformado por el Señor. Entonces, las maravillas pueden deslumbrar. Y Simón sí que estaba deslumbrado por las maravillas. No es que era algo que él seguía. Simón el hechicero nació en esto, era un brujo. Y como brujo, ahora en Dios sabía que había poder también. Entonces, wow, genial, esto sigue, continuemos con el poder, yujú. Pero no se trataba nada de eso. ¿Sabes qué otra cosa hermosa? Tenemos un contexto maravilloso. Y es la vida de Moisés. Moisés se enfrentó a un momento mágico, si pudiéramos decirlo, un momento de maravillas de Dios. Pero él no se encandiló por las maravillas como Simón, sino que pasó algo espectacular. Él cambió de rumbo. Iba con su rebaño, con las ovejas de su suegro que se llamaba... muy bien la tía Beto. Ahí. Iba con el rebaño de su suegro haciendo lo suyo, entonces toma la dirección, después me voy a retar de la grabación. No, vuélvase. Voy para allá. Iba entonces rumbo a cerca por allá por Horeb, rodeando Horeb, el monte. Iba con las ovejas, iba haciendo lo suyo y de repente vio que se apareció un ángel del Señor y una zarza empezó a arder, pero el tema es que las zarzas se consumen así con el fuego. Pero ¿por qué no se consumía? Él veía la estructura de la zarza ardiendo y no se consumía. ¿Y saben lo que pasó? Es que él cambió de rumbo. En vez de seguir su camino, fue a ver lo que de Dios estaba pasando ahí, porque él quiso tener un encuentro con el rostro, con la presencia del Señor. No quedó deslumbrado, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y me voy. Él quiso ir más allá. No se detuvo por las maravillas, sino que quiso tener un encuentro cara a cara con Dios. Y esto es maravilloso, lo aprendí del pastor Roger Cunningham, que él, como él es gringo, dice que en el versículo 4 de Éxodo 3, nosotros lo vamos a leer en español, que dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Eso dice nuestra versión en español y casi todas las versiones en español. Pero la versión en inglés dice, turned aside. Después se ríen de mí y yo sé que las personas se van a reír de mí porque me gusta hablar inglés. Turned aside es desviarse. Cuando dice que él se acercó, en inglés dice se desvió. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. Y cuando Dios vio eso, le llamó, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy, Señor. ¿Cuál era el primer punto para saber si tengo intimidad con Dios? ¿En qué? Yo le hablo y él me responde, ¿cierto? Una comunicación fluida. No es un monólogo que nosotros tenemos con Dios. Entonces, lo que pasó ahí fue tremendo porque Moisés era un íntimo con Dios. Y eso que reflejó ahí es que las maravillas a él no le obnubilaron, sino que él quiso tener un encuentro con Dios y ahí pasó todo. Él se sacó sus calzados y tuvo un encuentro con Dios y ahí Dios le entregó todas las instrucciones que venían después. Entonces, este desvío de su rumbo para encontrarse con Dios es cuando a nosotros no nos
convence solamente lo sobrenatural. Nos gozamos, amén. Nos gozamos con que Martín haya llegado a este mundo siendo un imposible. Eso es una maravilla de Dios, es un milagro de Dios. Pero más allá que la acción de Dios de permitir eso, Pamela dijo, no importa, si Martín no hubiese llegado, yo hubiese seguido creyendo en el Dios de mi vida. Entonces, eso habla de que yo no estoy tan ocupada en lo que Dios hace, sino estoy ocupada en Él. Y te digo que ese es el deseo de Dios con su iglesia. ¿Porque Él quiere bendecirnos? Sí. ¿Quiere sanarnos? Sí. ¿Quiere hacer sus maravillas en medio nuestro? Sí. Pero lo que Él más anhela es tener intimidad contigo, es ser cercano, ser tu amigo, ser tu padre. Ese es el deseo verdadero del Señor. Y tenemos en Juan 6, cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Qué heavy esto. A ver, vamos a leerlo. Juan 6, 30. Después, antes que leamos esto, después de que Jesús hizo el milagro de la alimentación para los 5,000, más de 5,000, solamente 5,000 hombres, pero habían mujeres y niños también, se hace un milagro tremendo de multiplicación. La gente lo siguió, ¿cierto? Y él empieza a decirles, ¿saben qué? No me sigan por los panes y los peces. Multitud, a ustedes les digo. Y las multitudes, también algunas se hacían llamar discípulos porque estaban siguiendo al maestro. Entonces, una multitud de gente oyente y otros discípulos, se hacían llamar discípulos, siguieron a Jesús donde Él iba. ¿Por qué? ¡Wow! Jesús multiplicó los panes y los peces. Esto es excitante, imagínate. Imagínate que un gran profeta de Dios haga maravilla, resucite muerto. Tú quisieras tener contacto con Él y aprender, ¿no? Es maravilloso. Entonces Jesús les dice y los confronta y les dice, ¿saben qué? No me sigan por los panes y los peces. La verdad es que yo soy el pan de vida. Y si ustedes comen de mí no tendrán hambre jamás. Y empieza a hablarles de eso porque ellos empezaron a decir, queremos creer en ti. Y le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Amados, ellos eran los que vieron el milagro de los 5,000. Los mismos que le están preguntando a Jesús, ¿qué puedes hacer? ¿Por qué no nos haces una señal milagrosa? Cuando empecé a leer esto, el Espíritu Santo habló a mi vida, que hay mucha gente de iglesia que sigue a Dios por sus milagros. Que hay mucha gente de iglesia y de religiones que sigue a Dios porque es poderoso. Pero eso no habla de la intimidad y no habla de que son personas que han conquistado su relación con Dios. Y es muy triste. En el 66 que dice ahí, Toto, a partir de ese momento, porque Jesús le dice, ¿saben qué? Yo soy el pan del cielo. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, eran gente que ya se habían hecho discípulos, se apartaron de Él y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque las palabras eran muy fuertes. Entonces la gente que sigue los milagros, que sigue las maravillas de Dios, no soporta el condensado del Evangelio. Porque seguir a Cristo, ¿qué es? Es martirio. Es tomar la cruz, es disciplina, son hábitos, es tener una vida de fe que conlleva responsabilidad delante de Dios. Y su yugo es fácil, su carga es ligera. No es que sea, ¡ay, terrible! Aún los que están muriendo, los hermanos nuestros que hoy día están entregando su vida para predicar el Evangelio, ellos sienten gozo y para ellos no es pesada su carga, porque la carga que Dios pone en nosotros para poder servirle se hace ligera cuando le servimos. Entonces, con todo esto,
el servirle al Señor es condensado, es pesado en sí, pero no es pesado para nosotros. Y aún así, esta gente solo quería las maravillas. Y cuando ya me hablaste de Jesús un poco fuerte, pastor, cuando ya me empezaste a decir que tengo que dar estos pasos, 1, 2, 3, 4, lleguemos hasta aquí nomás, mejor. Prefiero ir los domingos y escuchar la palabra y chao pescado. Pero la verdad es que Dios tiene mucho más para hacer en nosotros y conlleva un seguirle y tener un lazo, un vínculo que habla de intimidad, amistad con Dios. Y en ese momento entonces muchos les dejaron y ahí Jesús con el dolor en su corazón sientan lo que Jesús pudo haber sentido. Pónganse en el lugar de Jesús, el Hijo de Dios que estaba dando todo y que sabía que en un tiempito más, en unas horas más, en un par de días más iba a entregar su vida por todas estas personas. Ese Jesús que había hecho tanto por la gente, les dice a sus 12, a sus íntimos, porque los 12 eran íntimos, les dice, ¿y ustedes también van a marcharse? Con dolor en su corazón. Ustedes también me van a dejar. Y ahí tenemos la declaración de Pedro que dice, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, este es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Él sea un padre para nosotros, su pueblo, sus hijos, su iglesia. Él sea su esposo, Él sea su íntimo. Ese es el corazón de Dios. Y el Antiguo Testamento no vemos a un Dios diferente del Nuevo. Es el mismo. ¿Qué dice Jeremías 31, 33? Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow. Dios solo quería ser un padre para su pueblo y tener íntimos. Pero ¿saben qué hacía el pueblo de Dios? Aceptaban las maravillas de Dios y gozaban de las maravillas de Dios. Y luego se olvidaban de su Dios. Y en Jeremías 2:13 les dice así. 2:13. Mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y esto representa lo que esta gente que busca las maravillas hace que no sea sostenible su relación con Dios. Porque el estar en la fuente de agua viva me significa tener una fluidez, un movimiento continuo de la gloria de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros vamos de gloria en gloria y que la fe tiene que ver con lo que va a venir. La fe siempre tiene que ver con futuro, la fe tiene que ver con avance, la fe tiene que ver con algo más grande. Dios no nos ve caminando hacia la derrota, sí nos prueba, pero esa prueba no tiene que ver con una derrota. Es más, somos más que vencedores en medio de esas pruebas para crecer en medio de la aflicción, y esas son sus promesas. Entonces, estando en la fuente de agua viva, lo único que nos espera, ¿qué es? Bien, es misericordia, es crecimiento, es avance. Lo que hoy estoy viendo como poco, aquí yo estoy siendo fiel, pero el Señor está preparándolo mucho para que cuando yo camine en fe y vaya hacia allá, esto explote y sea wow, sea tremendo. Denle un aplauso al Señor, la gente que está entendiendo y creyendo este mensaje. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente pudo haberte pasado a ti, y si hasta hoy día tú creías esto, la misericordia de Dios se renueva en amor para ti, que es cavar tus propias cisternas. O sea, tengo en la fuente de agua viva acá, pero no, yo cavo mi propia cisterna, que es mis propios proyectos. Sí, el Señor me va a bendecir porque yo estoy haciendo mi proyecto, y sí, yo le pido al Señor que me acompañe en mi proyecto. ¿Cuándo ha sido así? Dios no nos acompaña en nuestros proyectos. Nosotros seguimos los proyectos de Dios.
Nosotros caminamos hacia la dirección que Él nos traza. Entonces, cuando nosotros pintamos las cosas a nuestra manera, ¿qué hacemos? Cavamos una cisterna para ponerle agüita. Pero ¿saben cómo son esas cisternas? Están rotas. ¿Y el agua qué pasa? Se va. Y se van las finanzas, y tengo escasez, y se van las amistades, y no puedo tener relaciones sanas, y mis heridas todavía están ahí patentes, y no puedo sanar, y parece que avanzo pero retrocedo, avanzo y retrocedo. Voy a la iglesia, recibo la bendición de Dios, pero el día lunes estoy por el suelo, y siento que ahorro, pero ese ahorro se me va en la nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se me está yendo todo, todas las bendiciones y no estoy yendo de gloria en gloria? ¿No será que estoy cavando cisternas rotas, basadas en las maravillas nomás del Señor? Cuando Él quiere hacer algo y cuando yo quiero hacer algo, le pido a Él que me acompañe, pero quizás Él está muy apartado de ese proyecto en el que estoy trabajando, porque en realidad es una cisterna rota. Mira, Jeremías 3:19 dice, esto a mí me golpeó. Estamos hablando del Antiguo Testamento, profetas. Profeta Jeremías 3:19. Me dije a mí mismo, dijo el Señor, ¿cómo quisiera tratarlos como mis propios hijos? Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran Padre. Ese es el corazón de Dios. Él quiere ser un padre para sus hijos. Pero le tenemos muchas veces como el Dios de las maravillas, el Dios que hace milagros. Y le sigo porque es inconfundible. Vi presente lo que Dios hizo en mi familia. Dios hizo esto. Pero no he sido capaz alguna vez de que brote de mí un Abba Padre, un papito amado, un papito querido, papá. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no hay capacidad de llamar a Dios como un padre? Porque no hay una revelación del Espíritu y porque aún no se ha dado la adopción. Porque una vez que fuiste adoptado por el Señor, el Espíritu que está en ti va a clamar solito, Abba, papito, papá te amo, papá eres todo para mí, papá la embarré, mira, metí las patas hasta el fondo, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy, papá. El siguiente nivel es fácil, porque cuando Jesús trae el evangelio del reino, le voy a pedir a mi esposo que pueda acompañarme. Cuando viene el evangelio del reino a mi vida, cuando Jesús viene a mi vida, lo único que pasa es que Él me muestra al Padre. ¿Qué pasó en la tierra? Cuando Jesús vino, Él mostraba todo el tiempo al Padre. Todo lo que yo hablo, decía Jesús, proviene de el Padre, y conducía a las personas al Padre, y donde voy muchas moradas hay, y mi Padre les preparará a ustedes. Y siempre Jesús, que tenía tan claro, Jesús hombre, su identidad como hijo de Dios, manifestó al Padre. Entonces encontrarnos con Jesús va a significar encontrarnos con nuestro Padre. Intimidad significa tener ese espacio, ese vínculo, ese lugar secreto donde yo puedo entender quién soy y a quién le estoy sirviendo. Y te digo que yo creía antes, cuando yo empecé a escuchar de la palabra identidad, intimidad, hace unos 15, 20 años atrás, cuando empezó una revolución de intimidad en la alabanza, en las predicaciones, ser íntimos con Dios, yo decía, la intimidad entonces se conquista orando mucho. ¿Y saben qué? Yo traté de ser íntima orando mucho. Y no es orar mucho. El hablar con Dios es una consecuencia de yo querer estar con Dios. Y a veces el estar con Dios puede ser orar 3 horas,
estar largas horas adorando y reconociendo quién Dios es para mí. Y ahí cuando nacen las alabanzas, y ahí cuando nacen las adoraciones, y es ahí cuando digo, Señor, hoy día parece que nada está resultando. Papá, no sé qué estás haciendo hoy día conmigo, pero lo único que sé es que tus promesas son fieles y verdaderas, y que tú dijiste que tenías pensamientos de bien para mí, y que lo que hoy estoy viendo con mis ojos es temporal, porque mi fe me indica que tú tienes un futuro de gloria para mí. Y entonces con Cristo en mi lugar, y estoy lavando la loza, y ahí está mi Padre, y ahí estoy siendo íntima con Dios, y estoy yendo por el camino y estoy hablando con el Padre. No, es que si no es a las 6 de la mañana arrodillada, no es intimidad, estructuras. Puede ser que a ti te resulte así, pero quizá a mí me gusta salir a caminar y hablar con Dios. La intimidad con Dios, que es el primer paso que tú tienes ahí en tu hojita, va a conllevar el paso número 2. Viene la transformación, porque cuando hemos conocido a Dios como un papá, Él se va revelando para nosotros de esta forma y comienza a ver una identificación diferente con mis gustos, con mis decisiones, con mis proyectos. Los discípulos, ¿cómo iban a ser conocidos? Por sus obras, por sus frutos, ¿cierto? Esos frutos por los que nosotros también somos conocidos son una consecuencia. O la planta tiene o el fruto dice, ay, voy a dar 5 pasos para, y no sé qué. No, sale nomás, porque hay un proceso en la planta, ¿cierto? Hay un proceso y el fruto llega a darse como consecuencia de ¿qué? ¿Qué hubo ahí, Feli? Hubo riego, hubo aire, las condiciones, lo digo porque él sabe de eso. La tierra estuvo bien, ¿no? Las condiciones estuvieron buenas. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que hay un fruto. Entonces, el fruto no se esfuerza por salir, solo sale. Por favor, te voy a pedir un favor, mujer. Deja de exigirle a tu marido que cambie. Te voy a pedir un favor, hombre. Deja de pedirle a tu esposa que cambie. Padres, no le exijas a tus hijos que cambien. Mejor muéstrales a Cristo. Porque cuando empiecen a tener una intimidad con Dios y empiecen a conocer a Dios, van a ser transformados. Mujer que edificas tu casa, ¿por qué mejor no creas ambientes? Para que en casa se conozca la presencia de Dios y podamos como familia tener un vínculo con Dios donde Él se revele de manera gloriosa y donde el papá diga, ¿saben qué? Familia, tengo que confesar, yo tenía 12 años. Cuando en un momento así estábamos orando y mi papá nos agarra y nos confesó un pecado. A sus 4 hijos, yo era la menor de 4 hermanos, yo tenía 12 y los otros eran mayores. Lejos de parecerme un papá desubicado, lejos de caerse del pedestal mi papá que ya era pastor, le agarré un respeto a ese viejito. Porque fue un hombre de Dios que reconoció su pecado y que dijo, ¿saben qué? Dios ya me perdonó, pero yo necesito que ustedes sepan quién tienen acá. Yo hice esto, mi vida pasada, estas cosas ocurrieron, pero hoy día Dios está haciendo algo en mí. Yo quiero que ustedes, familia, sean transformados y llevados al Señor. Y ese fue el evangelio que me predicó mi papá. Tremendo. No tenemos que ser perfectos, pero tenemos que ser más honestos, amén. La transformación va a venir por un cambio de ADN. El cambio de ADN que transforma mi ADN antiguo, donde yo traía maldiciones. Una familia de alcohólicos, quizá a mí me concibieron no siendo deseado, no siendo deseada. Quizás cuántas cosas cargo yo en mi historia, cuántas cosas cargas tú de tus antepasados. Pero da lo mismo.
El Dios que te escogió te trajo a este mundo y te dio un ADN que te hace mi hermano. Porque somos los hijos de un mismo papá. Entonces, como familia de Dios que somos, nos constituimos una comunidad de creyentes, hijos de Dios, que aman al Padre, que el Padre se revela a sus hijos y donde somos honestos, donde somos transformados, donde nadie acá tiene que mostrarle un cambio a alguien. Tú nunca nos vas a escuchar a los pastores decir, ¿sabes qué? Deja el cigarro y después vienes a la iglesia, porfa. Oye, déjate de pecar y después hablamos. Jamás, porque a nosotros Dios nos está perdonando, nos está levantando, nos está transformando todavía. Y el mismo Dios de misericordia con nosotros es el mismo que tiene misericordia de ti y que te espera, pues. Si estás en proceso de transformación, dile a alguien, estoy en proceso de transformación. Dile a tu esposa, a tu esposo, estoy en proceso de transformación. O sea, no soy perfecto. No soy perfecto, pero voy camino a... Entonces, este es el último versículo que vamos a leer. 2 Corintios 5:17, algo tremendo que hoy día tú te vas a apropiar. 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¡Gloria a Dios! Esto es tremendo. Si el Espíritu de Dios no te está revelando esto, quizás es porque alguna piedra hay que sacar ahí, que está media estorbando lo que Dios está hablando esta mañana. No me importa cuán hondo metiste la pata. No importa cuán grande haya sido tu pecado. Si tú hoy día estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Todo ha comenzado de nuevo y hoy tienes la posibilidad de ser transformado y tu ADN cambia y no importa el pasado, porque yo hoy día tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Sé quién soy, sé por qué Dios me escogió, no es porque mi papá haya sido pastor, yo soy una hija de Dios y Dios depositó promesas sobre mí. Sé quién soy, sé quién es mi Padre, sé a dónde voy, sé que si hoy día me muero yo me voy al cielo, no porque fui buenita, sino porque Cristo pagó esa entrada, me dio el ticket. Tú eres una nueva criatura en las manos del Señor. Si no estás hoy día en la intimidad, paso 1, si no hay cambio, si no hay transformación, hoy día es el tiempo en que tú puedas volverte a Dios. Ponte de pie, por favor. Padre, hoy día todo el que no era cercano a ti, todo el que todavía no se sintió parte del cuerpo y que sintió vergüenza delante de ti, se sintió avergonzado, y esa vergüenza satánica que venía a culpar y a enrostrar el pecado, hoy día caiga por tierra en el nombre de Jesús, porque eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y hoy día lo que tiene que pasar, amado hermano, amada hermana, es que hoy día puedas reconocer que Jesucristo te salvó, que Jesucristo ya pagó el precio y que hoy día lo único que tienes que hacer es decidirte creer en Jesús para recibir tu identidad como hijo de Dios. ¡Basta! No creas más a las mentiras satánicas. Y el diablo inclusive usó gente que tú querías para maldecirte. Hoy día en el nombre de Jesús las cadenas son rotas para todo aquel que cree. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti.